decide, the other team will decide before the meeting that this is what we will say. Say it again, please. The other team, the other clique will decide before the meeting that this is what they would stand on, even whatever idea the other team will bring. O sea, un equipo decía antes de la reunión, esta es nuestra idea. Sorry. So as the leader of the... Dalia, go ahead, please. Sorry. Dalia, ¿puedes continuar? Sí. Okay. Okay, so as the leader of the team, this is the strategy I took. Así que como el líder del equipo, you said you took a strategy? Yes. Sí, tomé una estrategia. I started building relationship with every one of them. Yo establecí una relación con cada uno de ellos. Yes, but my intention was to make them to see the common goal of the team, but it was more of friendship. I was building with them, personal friendship. Y les hacía ayudar les ayudaba a ellos a que puedan ver el objetivo en común que teníamos y también acerca de la amistad. But though it took me some time, but at later end, I was able to make the team to see the common goal, and all of us became one team. Así que tomó tiempo, pero pude lograr de que los equipos vean su meta en común y se vuelvan un equipo. So that was my personal experience with handling the constant naysayer. Así que eso era mi experiencia cuando tenía un pesimista constante. I'm just voy a añadir un poco en español. Él dijo que ese grupo se reunió hasta antes de la reunión de todos y básicamente llegaron ellos con su plan en contra de. Él tenía que contrastar eso, tratar con eso. Well, that's a good testimony. Ese es un buen testimonio. I don't think that this week we will get into material on dealing with antagonism. Esta semana no vamos a compartir material acerca del antagonismo. But antagonism is when someone or some people are against you and you cannot stop them. Pero el antagonismo es cuando una persona o personas están en contra tuya y no los puedes detener. They are relentless. Ellos no se cansan. Sí, o son implacables. Yeah, I think that'd be okay in Spanish. And so I'm glad that you had success to win them over. Así que me da gusto de que tú tuviste éxito en ganártelos. I'm sorry, I don't know your name yet to say by name, John or Joe, that you had success. Sí, no puedo decir tu nombre, no sé. Joshua. Joshua, okay. I'm glad that Joshua had success. Me da gusto que Joshua tuvo éxito. That doesn't always happen. Eso no siempre sucede. And so we need to know what we can do when it is relentless. It won't stop. Nosotros tenemos que saber qué hacer cuando la persona es despiadada y no para, es implacable. Yeah. If you walk the extra mile, si caminas esa milla extra, that's okay. Eso está bien. If you walk the second extra mile, that's long-suffering love. Si caminas la otra milla extra, es un amor muy sufrido. Yeah, I believe in 1 Corinthians 12, amor sufrido, long-suffering love. Así que yo creo en lo que dice Primera de Corintios, donde habla acerca del amor sufrido. If you walk the third extra mile, si caminas la tercera milla extra, you may be turning into an irresponsible leader.
tú te estás convirtiendo en un líder que escucha, ¿no? Un líder irresponsable. Okay. Te estás convirtiendo en un líder irresponsable. Because there are times when appropriate leadership is firm leadership. Porque hay tiempos donde un líder apropiado es un líder que es firme. Yeah, to protect the rest of the people on the team. Para proteger al resto del al resto de la gente, al resto del equipo. Okay, and I'd like to give a few minutes for anyone else to share thoughts. I'd really like to hear that we can hear from a few more people. Me gustaría abrir el micrófono para cualquiera que quiera compartir algún otro comentario, pensamiento. Clark, por ejemplo, cuando se trabaja con personas de diferentes culturas, es también un poco desafiante, porque a veces es difícil entender el trasfondo cultural de las personas y también sus costumbres, ¿no? So when we work with people from different nations, it can be a little bit difficult because we don't understand their backgrounds and or the cultures they come from. Yeah, entonces, ¿qué piensas tú en cuanto a eso? So what do you think about that? Quizás con anticipación conocer un poco más de la cultura, ¿no? Conocer a la gente para poder trabajar y organizarlos en un equipo, ¿no? Maybe with anticipation to get to know a little bit of the culture and of the people, so that you can before forming the team. Okay. Yeah, ¿hay alguien más que quiere compartir en cuanto a eso de cosas transculturales que han experimentado? Anyone else want to share about cross-cultural things that you have experienced? Anybody? Cualquiera? For me, Clark, Yeah, go ahead, Marianne. like I started this base with, no offense against any Argentinians, but with 3 people from Argentina. Mm-hmm. Empecé esta base con personas de Argentina. And 1 person from Bolivia. Y con una persona de Bolivia. And I found that at first it was very difficult, even though I had been in Argentina for 6 years, to work with them. Y al principio era muy difícil, aunque yo misma había estado sirviendo en Argentina por muchos años antes de eso. Because they had never really been out of the country. Pero porque ellos nunca habían salido de su país antes. And Peru, Pucallpa is not the same as where we were in Argentina. Y Pucallpa, Perú, no es lo mismo que el lugar donde nosotros estábamos allá en Argentina. So I had the challenge of working with them in their culture and trying to adapt to the culture in Pucallpa. Así que yo tenía el desafío de haber servido con ellos allá en su cultura, pero ahora también trabajar con ellos aquí en Pucallpa. Because I was trying to get them to adapt to the culture here. Porque estaba tratando de que ellos se adapten a la cultura de aquí. But I had to try to adapt to their way of thinking to be able to help them to get to that point. Pero tenía que adaptarme a su forma de pensar de ellos para poder lograr que ellos lleguen a este punto. And I had to find myself trying to teach them that the cultures aren't the same. Y me encontraba a mí misma enseñándoles de que la cultura no es la misma. Even the language is not the same. Aún el idioma no es el mismo.
because there's a lot of different words, there's a lot of different accents. Porque hay diferentes palabras y diferentes acentos. And I think even what Vilma was sharing, Y aún en lo que Vilma estaba compartiendo, that we can take that as far as personalities too, not just cultures. también podríamos hablar acerca de personalidades, no solamente de culturas. Because we have to learn what their personality is in the middle of all of it too. Porque también tenemos que aprender cuál es la personalidad de ellos en medio de todo. I didn't know that the 3 staff that I came here with were extreme introverts until we got here. No sabía que los staff con los que vine aquí, que ellos 3 eran introvertidos. Like, como extrema. And so I had to work with the culture, I had to work with their personalities to try to get us to where we needed to go. Así que tenía que lidiar con su cultura, con sus personalidades, para poder llegar hacia donde queríamos ir. I don't know if that helps Vilma at all, but that was Okay. kind of my thinking. No sé si esto ayuda con lo que Vilma dice, pero es lo que estaba pensando. Okay. Thank you, Marianne. I'll share some of my thoughts on the cross-cultural context. Voy a compartir algunos de mis pensamientos acerca del contexto transcultural. It's important to take the first step of getting to know some things in the culture in which you're ministering. Es importante que podamos tomar el primer paso acerca de las cosas culturales, acerca de esa persona a la que estamos ministrando. I think a lot of that is really something that we lodge in it's information that we lodge in our mind. Y mucho de esto es información que nosotros tenemos en nuestra mente. And so we need to have that there. Que tenemos que tenerla ahí. So that we don't make tactical mistakes. Para no cometer errores de táctica. You know, like use your left hand to eat food in certain parts of the world. Por ejemplo, si usas tu mano izquierda para comer comida en ciertos lugares del mundo. Because the right hand is used in the dining room and the left hand is used in the bathroom, okay? Porque la mano derecha la usas en el comedor y la mano izquierda para el baño. So that's a simple thing about culture, but we need to try to minimize tactical mistakes. Esa es una cosa práctica acerca de la cultura, pero tenemos que tratar de minimizar los errores de táctica. But more important are the relational and spiritual elements that bring us together. Pero lo más importante son los elementos espirituales y relacionales que nos mantienen juntos. And so I put more weight on relational and spiritual than I do on cultural and tactical. Así que yo pongo más énfasis en lo relacional y en lo espiritual, más que en lo cultural y las tácticas. So I don't want to minimize the cultural knowledge, but this relational and spiritual connection is more powerful. Así que no quiero minimizar el aspecto cultural, pero el aspecto relacional y espiritual es más poderoso. In John chapter 4, the story tells us about Jesus with the Samaritan woman. En Juan capítulo 4 nos habla de Jesús y la mujer samaritana. And in that passage, there is a shocking social and cultural interaction there. Y en ese pasaje vemos una interacción social y cultural. Chocante. Because it's a Samaritan woman with a Jewish man. Porque estamos viendo a una mujer samaritana con un hombre judío. And if we get into the heart of Jesus in that passage, he won her heart in a very impressive way. Y si vemos el corazón de Jesús en ese pasaje, you said he wanted. Ganó su corazón. Él ganó su corazón de una forma impactante. And
through relationship and really ended up being a spiritual connection. A través de la relación, y esto fue una conexión espiritual. In that chapter, there is also the 12 disciples. En ese capítulo también están los 12 discípulos And then the people from the village. y la gente de la villa. So it says that Jesus arrived outside of that town and sat down by the well. La historia dice que Jesús llegó como a las afueras de ese pueblo y se sentó cerca a un pozo. That well still exists today. It's 2 kilometers from the town. Ese pozo aún existe hasta el día de hoy, está a 2 kilómetros del pueblo. And if you remember the story, the disciples go to town to buy food and Jesus stays at the well. Así que si ustedes se acuerdan de la historia, los discípulos se van al pueblo a comprar comida y Jesús se queda ahí en el pozo. And it tells us the exact time of day. It's at noontime. It's at I think they call it the 6th hour of the day. So it's noontime. Nos habla acerca hasta de la hora que pasó en el día, el mediodía, a la 6ª hora. And the lady comes out to the well. Donde la mujer viene al pozo. And Jesus says, give me something to drink. Y Jesús le dice, dame de beber. In the cultural context, that was unthinkable. En el contexto cultural, esto era algo impensable. She was a Samaritan woman. Ella era una mujer samaritana. That for the Jewish people was dirty every day of her life. Que para los judíos era una persona sucia todos los días de su vida. And I won't tell you some of the details, but it's a little bit of an embarrassing way to see a woman. Y no les voy a decir los detalles, pero era una forma vergonzosa de cómo ver a una mujer. Yeah, I'm hesitating to tell you what it is, but. Estoy dudando de decirles lo que es. Yeah, well, I'll tell you, it has to do with a certain time of the month, okay? Sorry. Tiene que ver con cierto tiempo en el mes. And their concept was that lady was like that every day of her life, so y she was dirty. Su concepto de ellos era como que ella era así todo el tiempo, como impura, sucia. And so, I'll try and make this short, but she then says to him, how is it that you, a Jew, would ask me, a Samaritan woman, for water? We have nothing in common. Y ella llega un momento donde ella le dice, ¿cómo es que tú, judío, le pides a una persona como yo, una mujer samaritana, agua? No tenemos nada en común. So please notice that she says you and then your people and my people. Así que noten aquí que ella dice, estoy distanciando, ¿no? Tu gente y mi gente. And if you read the passage, he talks to about living water. Y si leemos ese pasaje, vemos que él habla acerca del agua viva. She changes her narrative and she says, I want the living water basically like you do. We have something in common. Y ella cambia su narrativa y ella dice, yo quiero de esa agua viva y ahí encuentra un punto en común, ¿no? Así como tú lo haces, eso también quiero. And so she's feeling drawn to him because of what comes from his heart, his relationship towards her in a very friendly way. Así que ella se siente atraída hacia él por la relación, por la forma en cómo él la trata con bondad hacia ella. Well, in the beginning, she felt like they had nothing in common. Pero en el principio ella sentía como que ellos no tenían nada en común. He was a Jew and she put him in a box. Él es judío, así que ella lo encajó, le puso en una caja. And then she changed. This Jewish man is nice. Tell me about this living water. Pero luego ella cambia y dice, no, este hombre judío es bueno. Dime más acerca de esta agua viva. And then Jesus makes an interesting comment. Y luego Jesús hace un comentario interesante. Why don't I tell you about the living water with your husband at your side? Le dice, ¿por qué no te cuento más acerca del agua viva con tu esposo al lado tuyo? If you remember the story, she's a
now immediately ashamed. Así que si recuerdan la historia, ella es inmediatamente avergonzada. And she tries to put him in a box that the people in the village have done to her as well. Y así que ella trata de ponerle otra vez a él en una caja, así como la gente de esa villa le había hecho con ella. Because he tells her, he says, well, yes, you've been married 5 times and now you're living with a man. Porque él le dice, sí, has estado casada 5 veces y ahora estás viviendo con otro hombre. And so she felt very ashamed. Así que ella se sintió muy avergonzada. The fact that she went to the well at noontime tells us something. El hecho de que ella fue al pozo al mediodía nos dice algo. Because the ladies never did that. Porque las mujeres nunca hacían eso. Doesn't make sense. No tenía sentido. Why go in the hottest hour of the day? ¿Por qué ir en la hora más calurosa del día? Unless you are socially rejected by the other ladies in the village. A menos que tú eras socialmente rechazada por las otras mujeres de la villa. Because she had been married and divorced so many times and so on. Porque ella se había casado tantas veces y se había divorciado tantas veces. And so once again, the spiritual element of Jesus and the relational element of Jesus is going to win her heart in a phenomenal way. Así que aquí de nuevo el hombre espiritual de Jesús y el hombre relacional de Jesús la va a ganar otra vez a ella. And she gets nervous. Y ella se pone nerviosa. And so she decides to talk about religion. Y ella decide hablar acerca de religión. And now once again, she goes back to her defense mechanism saying this, we worship in this mountain as Samaritans, you worship in the temple in Jerusalem, who is right? Así que ella se pone otra vez en su, como en un sistema en su mecanismo de defensa y dice, no, nosotros adoramos aquí en la montaña y ustedes adoran allá en Jerusalén. So we feel the rejection again. You and me, we have nothing in common, like in terms of religion. Sentimos otra vez aquí el rechazo, ¿no? Ella está diciendo tú y yo, está distanciando, como no tenemos nada en común con respecto a la religión. So where do we worship, in the mountain or at the temple? Así que ¿dónde adoramos? ¿En las montañas o en el templo? He probably thinks they're going to agree to disagree. Ella probablemente aquí piensa que van a estar de acuerdo en estar desacuerdo. As a parenthesis, once I get done with the story, I'll come back to staff and how this is lived out. Así que cuando termine esta historia, vamos a hablar acerca del staff y de cómo esto se resuelve. ¿Qué tiene que ver con la historia? Sí. And Jesus begins to talk to her about, well, it doesn't matter where you worship. Y Jesús habla con ella y le dice, bueno, no importa dónde adores. Says what's important, he says it twice, worship God in spirit and in truth, in spirit and in truth. Lo que es importante, y le dice 2 veces, es adorar a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. The next thing she says is radical. Lo siguiente que ella dice es algo radical. Because she begins to talk about the Messiah. Porque ella empieza a hablar acerca del Mesías. She says, well, you must be a prophet. Y él le dice, oh, tú debes ser un profeta. But there's someone greater than you. Pero hay alguien que es mayor que tú. That will explain to us about, divine truth. Él nos va a explicar a nosotros acerca de la verdad divina. She says, I am waiting for the Messiah just like you are. That's what she says in John 4. Y ella le dice, yo estoy esperando al Mesías, así como tú también lo estás haciendo. They now have all in common. Ahora ellos tienen algo en común. And so Jesus is winning her heart more through relational spiritual connection than cultural adjustment. Así que Jesús le está ganando su corazón más a través de un acercamiento relacional y espiritual que un acercamiento cultural. And then Jesus, I don't know what he did, but he kind of, hi, I'm the one you've been waiting for. I'm the Messiah, basically is what he's saying.
Y después no sé cómo lo hizo Jesús, pero le dice, yo soy el Mesías. And he won her heart Y él gana su corazón. to the point that she goes back to her town. Hasta el punto de que ella regresa a su pueblo. Basically, everybody from town comes out. Todos los del pueblo salen. And it's kind of like the whole town came to know the Lord in 2 days' time. That's what it says. He spent 2 days with them. Y todo el pueblo conoce al Señor en 2 días. Eso es lo que nos dice, que él pasó 2 días con ellos. So I place more weight on how we look at people from the heart and from the spirit than cultural rules that we keep in mind. Así que yo le pongo más peso a cómo nosotros vemos a la persona en nuestro corazón, como a nivel relacional y espiritual, que mantener en mente todas las reglas de cultura. And I have heroes in many places around the world. Yo tengo muchos héroes en muchos lugares del mundo. From cultures way different than mine. De culturas que son muy diferentes a las mías. And so there is a divine revelation of how incredibly precious people are. Every person is. Hay una revelación divina de cuán preciosa cada persona es. When we get to that place in our heart, in our spirit, we connect. Cuando llegamos a ese punto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entonces ahí logramos conectar. And in that regard, the cultural differences almost become a point of humor, not a point of difference. Y en ese punto, entonces, lo cultural se convierte como en algo de, you say humor? Algo gracioso, yeah. Entonces, ahí lo cultural se convierte en algo gracioso, no en una barrera. Yeah. Now, and to finish John chapter 4, I'm almost done. Finish John chapter 4. Terminando Juan capítulo 4. If we see how the disciples reacted to the situation, it was the exact opposite of how Jesus interacted with the Samaritans. Si vemos cómo los discípulos reaccionaron a la situación, vemos que es lo opuesto a cómo Jesús reaccionó con la samaritana. When they come back to the well after buying the food, cuando ellos regresan al pozo después de haber comprado la comida, they actually don't say a word. Ellos no dicen una palabra. But the Bible tells us some thoughts in their head. Pero la Biblia nos menciona acerca de algunos pensamientos que tenían en su mente. And frankly, they were very prejudicial. Y ellos, francamente, tenían mucho prejuicio. Very negative against the lady. Pensamientos negativos en contra de la mujer. To the point that she actually kind of left shortly thereafter. Hasta el punto de que ella tuvo que irse poco después. And Jesus is not happy with them. Y Jesús no está contento con eso. To the point that he says to them at one time, open your eyes. Hasta el punto que él les dice a los discípulos, abran sus ojos. The fields are white for harvest. Los campos están blancos, listos para la cosecha. And they were blind on that day. Y ellos estaban enceguecidos en ese día. Let me go to the beginning of the story, and with this I think I can end. Volvamos al principio de la historia y con esto voy a terminar. I believe when Jesus sat down by the well, Yo creo que Jesús se sentó al lado del pozo. he expected two things to happen that day. Él esperaba que 2 cosas sucedieran ese día. While I share my love or God's love with the Samaritan woman, mientras yo comparta el amor de Dios con esta mujer samaritana, surely the disciples, when they go to town, will share my love with the people of the town. De seguro los discípulos van a compartir acerca de mi amor por la gente cuando ellos vayan al pueblo. But when they went to the town, they didn't see any potential in the people to come to know the Lord. Pero cuando ellos fueron al pueblo, ellos no vieron ningún potencial en la gente de que pudieran venir al Señor.
And do we ever fall into that trap? ¿Y nosotros alguna vez hemos caído en esta trampa? You know, there is no future for this person. Y pensar, no hay futuro para esta persona. They're a lost cause. Es una causa perdida. They'll never have success. Nunca tendré éxito. They have a negative mentality. Ellos tienen una mentalidad negativa. All those things make us ineffective to bless their lives. Todas estas cosas nos hacen inefectivos para poder bendecir sus vidas. And so they buy food and come back. That's it. Así que ellos solamente compraron comida y luego regresaron. Fue todo. And then they see no future in this lady that's out at the well. Y ellos no vieron un futuro en esta mujer que estaba sentada en el pozo. I find it interesting that the Samaritan woman did a work of evangelism that they should have already done. Y me parece interesante que esta mujer hizo un trabajo de evangelismo que lo debieron de haber hecho los discípulos. Do you follow me there? Así que ¿me siguen? And so they made more than one mistake. Así que ellos cometieron más de un error. And Jesus says, please open your eyes. Y Jesús les dice, por favor, abran sus ojos. I believe our spiritual eyes to see potential in a future are super important, are fundamental for us to connect with people. Así que abrir nuestros ojos espirituales es fundamental, es importante para poder ver el potencial que hay en las personas. And then we can walk with them and they will become successful. Entonces ahí podremos caminar con ellos y ellos podrán tener éxito. And at the same time, yes, make sure we learn cultural things, but add to that spiritual insight that only God can bring. Y a eso, claro, es bueno agregar el conocimiento cultural, pero es importante que podamos tener este entendimiento espiritual primeramente. Yeah, I've connected with people in different parts of the world where I definitely don't speak their language. He conectado con personas en diferentes partes del mundo donde definitivamente yo no hablaba su idioma. And I can tell at those times God shows up and just gives me a heart that we know comes from him. Y en esos momentos Dios se aparece y nos muestra su corazón, que sabemos que solamente viene de él. All right, thank you for your time. I went over, it looks like by maybe 4 minutes, so Sí, ok. perdóname, Vilma y otros más. Gracias por su tiempo. Ok, Muy gracias. interesante. And we will continue tomorrow. I have Ok, Vamos sí, a continuar mañana. el día de much more mañana vamos a material estar on this continuando. subject, so I hope we have 4 good days together. Tengo más material, así que espero que vamos a compartir en los siguientes días. Ujú. Ok, gracias, Clark. Sí, queremos, antes de terminar, quiero cerrar esta parte para orar por ti, Clark. Por esta Okay, enseñanza. gracias, Amén. Sofía. So we want to pray for Vamos. you before we finish today. Ujú. Ujú. Amado Dios, Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas que nos das en este día. Señor, a toda la escuela y a cada uno, Señor. Gracias, papito. Oramos que sí, Señor, nos ayudes y nos abras nuestros ojos espirituales, papi, a cada uno en esta semana de escuela, y queremos más de tu revelación, de tu conocimiento, papito, para conocerte más, Señor, y cómo podemos trabajar todos en equipo, Señor. Gracias, Señor. Bendice a Clark, bendice su vida, su ministerio, y síguete quedando con cada uno de los estudiantes y el staff durante toda esta semana que vamos a estar escuchando más de ti, Señor. Bendice pues su vida y bendiga a cada uno. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Tengo un Bendiciones. Ok, Tengo un Blessings. hasta Gracias, mañana. Clark. Gracias, Un Clark. announcement. anuncio rapidito. I have a quick announcement. Ok. Muchas gracias, Clark. Estuvo muy buena la enseñanza. Gracias, Vilma. Bendiciones. Mira, William lo necesita la grabación de medio minuto a 1 minuto acerca de su testimonio. William needs the recording of half a minute or a minute about your testimony. El mensaje lo he puesto en el chat de la escuela. I put a message on the chat, school chat. Y por favor que no pase de 1 minuto, si no va a ser
nos vamos a cansar de escuchar todos los testimonios. Make sure it's not longer than a minute, otherwise we will get tired. Ujú. Ok, es para la clausura. Ok, entonces Ya. William lo necesita, el último día es el miércoles. Ujú, So the last day to give this is on Wednesday. ujú. Porque él va a estar muy ocupado, así que por favor su comprensión por eso. Ujú. Okay. Because he's gonna be Ok. busy, so. So, Ok, Vilma, ok. Ya nos estamos despidiendo, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios les bendiga, cada So uno. see you tomorrow. God bless you. Hasta Bye-bye. mañana. Hasta mañana. Ujú.